Saludos hermanos y amigos, que el Señor los bendiga. Para hoy, Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. En este bello resumen se nos expresa lo que en la carta está tratando como tentación, como prueba y el llamado a una perseverancia que nos lleva hasta el final, hasta la corona de la vida. Al leer el pasaje directamente en la Biblia, encontraremos que el verso es un poco más largo y que justamente se ata a una promesa futura, la vida eterna, la corona de vida, nos dice Santiago. El que persevera finalmente obtendrá la corona de vida. Aquí el pasaje está justamente en una de las cartas universales, donde prácticamente se cierra con una especie de proverbios. En algún momento tenemos la sensación de que son simples máximas cortas y entrelazadas que van dando forma a diferentes hábitos de conducta que el creyente debe tener. Y dentro de ellas nos encontramos entonces con este llamado a la perseverancia y a la resistencia contra las tentaciones y la prueba. No obstante, al leer el verso nos deja la sensación de que no solo se está refiriendo a la prueba cotidiana, a la tentación de un momento, sino en realidad a toda una constante de vida. Esto lo deducimos porque habla de que al final, entonces, después de haber resistido la prueba, haberla soportado y pasado con éxito, entonces obtendremos la corona de vida, que interpreto en este caso una referencia a la vida eterna. Es un llamado a la perseverancia, es un llamado a soportar permanentemente durante mucho tiempo hasta que el Señor venga por nosotros y pasados el juicio tengamos este estado eterno, la corona de vida, como hemos mencionado. Se nos dice bienaventurado el hombre. Esta palabra bienaventurado siempre la hemos explicado como una felicitación, como un encomio en el que se exalta, como que es digno de reconocimientos el que así hace. Entonces, el que persevera es digno de reconocimiento. Amados, ¿cuál es esa tentación? ¿Cuál es esa prueba que el apóstol nos está indicando en el pasaje? Lo primero, de repente, tomar en cuenta el contexto. Cuando leemos toda la carta nos damos cuenta que en esos proverbios, en esas máximas, en esos discursos, algunos breves, hay algo que está en común y es la preocupación porque la iglesia se conduzca conforme a la verdadera fe. No una fe que simplemente se obsequia con el amor de Dios, con el favor de su gracia, sino que también está permeada por una conducta justa, una conducta recta, una conducta santa. En toda la carta se nos habla contra los abusos que pueden cometer de repente los ricos con indolencia. Habla de la verdadera religión, en este caso, que la compara con el acto de piedad, vivir piadosa y compasivamente en favor de otros. Nos habla de un sinfín de cosas. Y entonces va moldeando de alguna manera lo que el apóstol Santiago tiene en mente como el ideal de la vida cristiana. Una vida cristiana que no solo está feliz por la gracia, sino que vive en la gracia practicando la santidad. Entonces, en la mente de Santiago, el que vive de esta forma es el que finalmente obtendrá la corona de la vida. Así que hablábamos de la tentación y lo primero que mirábamos era este contexto. Pero obviamente también las palabras tentación y la palabra prueba, cada una tiene sus propias connotaciones, que habla de resistir esas seducciones, esas propuestas que vienen de repente de nuestra propia carne o de Satanás mismo podría ser, o de la presión social que nos exige o nos invita a violentar la voluntad de Dios. Es decir, Dios quiere que hagamos tal cosa y tenemos diferentes fuentes de tentación que nos llevan a hacer lo contrario, que nos seducen diciéndonos que hagamos lo contrario, la tentación. Por lo tanto, el que
resiste este impulso de hacer lo contrario a la voluntad de Dios, es considerado bienaventurado. Por otro lado, la palabra prueba también se asocia a esas presiones externas que no son necesariamente una tentación, pero son dificultades que se presentan y que nos ponen en una situación de presión, de dificultad, de ansiedad, de reto y desafío, en el cual nosotros podemos tanto mostrar fe o colapsar. Tentaciones pueden ser, por ejemplo, los problemas económicos, un despido, un fracaso en algún sentido o una traición de algún modo. Cada una de estas experiencias nos ponen a prueba. Ponen a prueba nuestra confianza en Dios. Ponen a prueba nuestra fidelidad como creyente. Ponen a prueba la forma como reaccionaremos, si colapsaremos o permaneceremos, si nos volveremos en contra de Dios o nos volveremos en todo caso a abrazarnos y refugiarnos en Él para poder atravesar la dificultad. Entonces, por un lado tenemos las tentaciones como pulsos o seducciones que nos atrasan en contra de la voluntad de Dios, y por otro lado las presiones externas de diferentes tipos que apuntan a arrastrarnos bien a la falta de fe o nos impulsan por lo contrario a refugiarnos en Dios. Amados, si nosotros perseveramos, no solo seremos bienaventurados porque al perseverar alcanzaremos la corona de vida. Hagamos estas cosas, amados, y vivamos así. Gracias, nuestro Dios, porque por medio de tu Espíritu Santo tenemos fortaleza para poder enfrentar la vida diaria con sus presiones y sus tentaciones. Ayúdanos a cumplir tu voluntad y asumimos el compromiso, nuestro Dios, de perseverar hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando seremos coronados con la vida eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amados, que el Señor los bendiga. Bienaventurados si perseveran bajo las pruebas. Santiago capítulo 1, verso 12. Bendiciones.